Hola a todos y bienvenidos a Izuku Fanfiction, el canal donde encontrarás historias alternativas de My Hero Academia llenas de acción, comedia, romance, harem y situaciones completamente absurdas. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguna historia. También sígueme en mis redes sociales. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del video. Y ahora sí, comencemos. Un conquistador, Izuku ex harem. Después de regresar de la playa, Kaminari y Mineta están deprimidos porque fueron rechazados por las chicas que habían invitado a salir. Izuku solamente intenta animarlos, pero una conversación inocente termina convirtiéndose en un enorme malentendido. De repente, todos empiezan a pensar que Izuku es un auténtico conquistador. Mientras intenta demostrar que todo es un error, los rumores, los celos y las situaciones absurdas no hacen más que empeorar. ¿Podrá Izuku demostrar su inocencia o terminará convirtiéndose, sin quererlo, en el chico más popular de la UA Izuku X? Harem comedia, romance, besos, celos y malentendidos. Así que ponte cómodo, suscríbete y acompáñame en esta nueva historia de Izuku Fanfiction. Un conquistador. Notas. Otro one shot. Este será más sencillo, solo una historia divertida donde Denki y Minoru acusan a Izuku de ser un mujeriego, y para su horror y desconcierto, los otros chicos creen tener razón. En resumen, nada serio, solo algo entretenido. En fin, disfrútenlo o no, me da igual, cada uno tiene su opinión. Todo pertenece a sus respectivos dueños. ¿Están bien esos dos?, preguntó Tenya, con un tono de confusión ante lo que veía. No era el único, pues Izuku y Shouto también parecían desconcertados. Los tres acababan de regresar de hacer algunas compras para las residencias estudiantiles, además de haber pasado un rato juntos estudiando. Más adelante, Denki, Kaminari y Minoru Mineta yacían en el suelo, envueltos en una atmósfera depresiva y con una expresión de decepción y desesperación, en medio de la sala común. Cerca de allí, Eihiro y Anta, sentados en uno de los sofás, mostraban expresiones divertidas o, quizás, gotas de sudor por el comportamiento de los dos. En el otro sofá, Fumikage levantaba la vista de un libro que leía, mientras Dark Shadow observaba fijamente a su usuario. Cerca de la cocina, Koji y Rikido terminaban de comer los bocadillos que este último les había preparado. Meso y Masirao estaban en una mesa, terminando sus tareas escolares y guardándolas. Yuga estaba de pie cerca, brillando sin motivo aparente, pero no le dieron mucha importancia. El único ausente era Katsuki, que seguía entrenando en el gimnasio Gamma, dentro del recinto escolar. Ninguna de las chicas se encontraba en la zona común ni en la cocina. Kyouka estaba en su habitación, donde los chicos supusieron que estaba haciendo los deberes o escuchando música. Tsuyu fue a visitar a su familia por el resto del día. Ochako, Mina y Tooro estaban de compras o simplemente pasando el rato juntas. Momo estaba en otro lugar del recinto escolar, reuniéndose con Itsuka para algo que desconocían. En general, se sabía dónde estaban. No les hagan caso a esos dos. Están exagerando por lo que pasó hoy temprano, les explicó Anta a los tres adolescentes recién llegados. ¿Qué pasó?, preguntó Shouto, ahora con curiosidad. Fuimos a la playa un rato para divertirnos. Pero esos dos intentaron ligar con chicas y los rechazaron una y otra vez. Fue bastante triste verlo, admitió Eihiro, sonriendo tímidamente al recordarlo. Resultaba bastante deprimente verlos intentarlo una y otra vez, solo para fracasar repetidamente. Me duele pensar en, se lamentó Denki desde donde estaba, con la cara aún pegada al suelo. Ni siquiera terminé de decir nada cuando me dispararon, se lamentó Minoru, lo que, teniendo todo esto en cuenta, lo hizo aún más deprimente. Actúan como si les hubieran disparado, murmuró Masirou desde su sitio en la mesa, observando la escena. La oscuridad ha consumido por completo su voluntad de seguir adelante, afirmó Fumikage, lo que provocó algunas miradas extrañas, pero lo superaron rápidamente, ya acostumbrados. Iida, Todoroki y Midoriya dejaron sus cosas sobre una mesa o una de las sillas mientras escuchaban todo esto y observaban a los dos chicos deprimidos. Izuku, incapaz de evitar sentirse mal y con ganas de animarlos, se acercó a los dos pervertidos y se arrodilló un poco para estar más cerca. Oye, seguro que todo saldrá bien. Hay muchos peces en el mar, les dijo Izuku con una sonrisa, sabiendo que era una frase que la gente usaba para referirse a encontrar una chica y estar con ella. Aparentemente, eso fue lo incorrecto que dijo. Tanto Kaminari como Mineta giraron lentamente la cabeza para lanzar una mirada severa al adolescente de cabello verde oscuro.
Izuku se sorprendió, pero no pudo responder antes de que Mineta se abalanzara sobre él. Oh, no queremos oír hablar de usted, señor. Hago que todas las chicas se enamoren perdidamente de mí. Acusó Mineta con una furia bastante cómica, señalando al adolescente pecoso que tenía delante. ¿Qué? Balbuceó Izuku. Su rostro se puso rojo como un tomate por lo que acababa de oír. ¿De qué estaba hablando Mineta? Sí, hombre, sabemos que te lo tomas con calma y todo eso, pero eres la última persona que puede animarnos teniendo en cuenta tu mala suerte con las chicas, respondió Kaminari con un tono más tranquilo, aunque la mirada fulminante que le dirigió a Izuku seguía siendo visible para todos. ¿De qué están hablando? ¿Qué suerte tiene con las chicas? Gritó Izuku, con los ojos desorbitados y las mejillas rojas como un tomate. ¿En serio, de qué estaban hablando estos dos? Él era un desastre con las chicas. No te hagas el inocente. Sabemos cómo te acercas a todas las chicas de nuestra clase y te ganas sus corazones. Incluso las llamas por su nombre de pila. Una chica no te basta, tienes que acapararlas todas para ti solo, bastardo. Acusó Mineta, señalándolo con el dedo, que temblaba de rabia de forma cómica. Eso no es cierto para nada. ¿Qué quieres decir? Gritó Izuku, completamente avergonzado por todo aquello. El chico de pelo verde oscuro logró respirar hondo antes de volverse hacia los demás, con una sonrisa nerviosa en el rostro, sabiendo que lo apoyarían. Vamos, chicos, díganles a estos dos que se están comportando de forma extraña. Para su total desconcierto y horror, sin embargo, el resto de los chicos se miraron entre sí con incertidumbre o incredulidad. Incluso Iida y Todoroki parecían dudar de Izuku, lo cual no ayudó en absoluto. ¿Chicos? Preguntó Izuku de nuevo, con una voz más baja y chillona de lo que pretendía. Bueno, últimamente te has estado acercando bastante a las chicas, admitió Eijiro, aunque parecía culpable por no haber podido defender a Izuku, lo cual no tenía sentido para el adolescente en cuestión. Aunque no puedo confirmar nada sobre las demás chicas, tú y Uraraka se llaman por su nombre de pila desde hace bastante tiempo, le dijo Iida a Midoriya, quien parecía desconcertado de que incluso Iida estuviera en su contra de esa manera. Solo somos buenos amigos. No hay nada más. Se defendió Izuku, pero eso no impidió que el rubor le subiera a las mejillas. Claro, Ochako era increíble, guapa y maravillosa, pero sabía que ella solo lo veía como un amigo. Se merecía a alguien mucho mejor que él. Eso es lo que todos dicen, afirmó Mineta con furia en los ojos, mientras él y Kaminari se ponían de pie y miraban fijamente a Izuku como si fuera culpable de un crimen. Pero Uraraka no te bastaba. También tenías que conseguir que Tsuyu se enamorara perdidamente de ti. No, no lo he hecho. Itsuyu quiere que todos la llamen por su nombre. Lo has hecho tú mismo. Gritó Izuku al estudiante enano. Su rostro seguía completamente rojo, sin poder dejar de sonrojarse. Para ser justos, intervino Fumikage, haciendo que Izuku se girara rápidamente hacia el adolescente con cabeza de pájaro, parece más relajada y feliz cuando estás cerca. Como si la oscuridad misma se alejara de ella con tu sola presencia. En efecto. Tiene un brillo especial cuando habla con Midoriya que no tiene con nadie más. Afirmó Yuga, brillando intensamente inmóvil en el sitio, negándose a moverse. Pero Izuku intentó negarlo, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. Además, últimamente sales más a menudo con Asido. Incluso fueron a un concurso de baile y lo ganaron juntos hace unas semanas. ¡Qué valientes! Añadió Kirishima con una sonrisa, recordando cómo Mina hablaba de sus momentos con Midoriya cuando estaba con él y los demás, aunque Bakugou parecía preferir estar en cualquier otro sitio cuando ella lo hacía. Eso fue solo como amiga. ¿Qué iba a hacer? ¿Rechazarla para salir? Además, ella hizo casi todo el trabajo. Dijo Izuku, restándole importancia con desesperación. Aún así, no podía olvidar cómo él y Mina bailaban juntos. Recordar lo unidos que estaban solo intensificaba su rubor, pero no negaría que había sido agradable. Sabía que, al fin y al cabo, solo se trataba de que ella fuera una gran amiga. Eso no es lo que ella piensa, pensó Eijiro, recordando con qué detalle Mina había contado aquella noche y cómo Midoriya había impresionado a todos en la competición. Tampoco olvidó su dulce sonrisa ni la genuina felicidad que se reflejaba en su rostro al hablar de él en general. ¿Y qué hay de Hirou? Denki pasó entonces a la siguiente chica, lo que hizo que Izuku volviera a mirar a la usuaria del don de electrificación completamente confundido. ¿Y qué hay de Kyouka? Preguntó Izuku, nervioso y desconcertado. Ja. ¿Ves? Tratándonos por tu título. Denki señaló y gritó como si hubiera pillado a alguien haciendo algo indebido.
Mientras tanto, el rubor de Izuku se intensificaba aún más. Desde el festival cultural, tú y ella pasan tiempo juntos en su habitación tocando música de vez en cuando. Y todos aquí saben lo difícil que fue convencerla de que tocara música para alguien, pero no tiene ningún problema en hacerlo contigo. No, no es así. Izuku tartamudeaba. Sí, él y Kyoka salían así, pero, repito, solo eran amigos. Ella insistía en que la llamara por su nombre de pila y él simplemente le devolvía el favor. Sí, pensaba que era increíble y guapa, y que su voz era preciosa, pero sabía que para ella solo era un amigo. ¿Por qué pensaban lo contrario? No olvidemos a Agakure. No sé si debería impresionarme o no, pero siempre pareces saber dónde está y qué tipo de movimientos hace, incluso cuando el resto de nosotros no lo sabemos. Es difícil prestarle tanta atención y no ser más que amigos, compartió Masirao, lo que provocó que Izuku lo mirara avergonzado. No es. Izuku fue interrumpido de nuevo, sin mencionar que, a pesar de su invisibilidad, siempre pareces saber cómo se siente o cómo se ve. Recuerdo que estaba triste porque cerró un lugar al que le gustaba ir, pero solo tú te diste cuenta antes que nosotros, compartió Anta. Obviamente, no podía hablar por Agakure, pero si él era invisible todo el tiempo y aún así alguien sabía cómo se sentía y cómo se veía sin necesidad de decir nada, eso solo lo acercaría aún más. Claro, la última chica de nuestra clase y la mismísima diosa que es Yaoyorozu, también tenías que quedártela. Rugió Mineta, esta vez sin siquiera molestarse en intentar detener las lágrimas de celos y rabia que corrían por su rostro. Tener 5 chicas no era suficiente para ti. También tenías que conseguir a la más buena, hijo de puta. ¿De qué estás hablando?, gritó Izuku, desafiando toda lógica, con el rostro aún más rojo de vergüenza. ¿Qué les hacía pensar que a Momo le gustaba de esa manera? Es demasiado guapa, inteligente y amable como para creer que él, de entre todas las personas, fuera su novio ideal. Pasan mucho tiempo juntos, respondió Shouto, provocando que Izuku lo mirara con una expresión cómicamente sorprendida al ver que incluso Todoroki pensaba que había algo entre él y Momo. Suelen estudiar mucho juntos y les gusta hablar de cómo ella podría usar su don de diversas maneras. Y, si no me equivoco, ¿no tuvo que asistir a una reunión familiar y te invitó? Se lo pasaron muy bien. Izuku se quedó sonrojado al recordar aquello. Como miembro de una familia adinerada y reconocida, había algunos eventos a los que Momo debía asistir personalmente, siempre y cuando no interfirieran con sus estudios o prácticas. Decidió invitarlo, y él aceptó, pues ¿cómo iba a rechazar semejante honor? Recordó que casi se desmaya al ver a Momo con un deslumbrante vestido negro. La palabra hermosa se quedaba corta para describir lo increíble que se veía. Una cena elegante seguida de un baile lento, Izuku estaba seguro de que su rostro estuvo rojo todo el tiempo. Sin embargo, disfrutó cada instante, y Momo le aseguró que ella también. Eso no significa nada, la voz de Izuku era suave y chillona por la vergüenza, pero aún así se negaba a pensar que a ella y a las otras chicas les gustara de esa manera. Mentiroso, exclamó Minoru, aún sin darse cuenta del alcance de este mujeriego, que iba más allá de las chicas de la clase. Tienes a Yaoyorozu, tienes a las otras 5 chicas. Pero ni siquiera así te conformaste, así que también fuiste a buscar chicas fuera de la clase. Si sirve de algo, intervino Meso, pensando en aportar su granito de arena según su conocimiento, sin darse cuenta de la mirada de horror cómico que Izuku le dirigió al verse involucrado en todo este lío, teniendo en cuenta todo lo que probablemente implica, también está esa chica del departamento de apoyo con la que tiene buena relación. Atsume, creo que se llamaba. No es así. Solo somos amigos, respondió Izuku en voz alta, agitando los brazos frenéticamente. Claro que le gusta pasar tiempo con Mei, le gusta compartir ideas con ella y cómo logra sacarle una sonrisa. Solo quería asegurarse de que se estuviera cuidando. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te veo a veces almorzando con ella y dándole de comer?, preguntó Meso, ya que había presenciado la escena varias veces. Dudaba que alguien hiciera eso sin ser pareja, pues creía que era lo que hacían las parejas. Siempre se esfuerza tanto que se salta el almuerzo y otras cosas. Power Loader dice que soy el único que puede hacer que se relaje, y ella insiste en que lo haga. Intentó explicar Izuku, sin darse cuenta de que eso solo lo hacía sospechar más. ¿Atsume solo quiere que estés cerca para darle de comer y cuidarla?, preguntó Meso, alzando una ceja. ¿Sí?, respondió Izuku, sin darse cuenta una vez más de cómo eso podría usarse en su contra. Literalmente tiene una chica que quiere que la cuide. Maldito afortunado. Mineta gruñó con furia celosa.
Sinceramente, se habría sentido orgulloso de Izuku si no fuera porque estaba conquistando a muchas chicas, y no las dejaba para los demás. No solo eso, sino que no olvides que también tiene a Ado-senpai, murmuró Denki con celos. ¿Qué tiene que ver Nejire con todo esto? Gritó Izuku de nuevo, completamente desconcertado y avergonzado. Claro que tú titularás a ella. Las chicas de nuestro año no son suficientes, así que apuntas más alto que nosotras. Rugió Minoru con furia celosa una vez más. Los demás están seguros de que simplemente está en ese modo por el momento. Lo siento, Midoriya, pero tú también eres muy cercano a ella. ¿No suelen pasar tiempo juntos en sus habitaciones a veces para hablar de dones y temas similares? Preguntó Ida, provocando que Izuku chillara como un ratón ante la pregunta. No olviden que cada vez que lo saluda, le abraza la cabeza contra sus pechos. Es difícil no darse cuenta, considerando la frecuencia con la que lo hace, les recordó Rikido a los demás. Incluso él admitiría que sentía un poco de celos al ver a Izuku sometido a algo así. Era un hombre, admitiría que le gustaban esas cosas. Simplemente no era un pervertido al respecto, a diferencia de Kaminari y Mineta. No lo hace a propósito. Simplemente le gusta abrazar a la gente. Se defendió Izuku con el rostro aún completamente rojo, pero nadie le creyó. Eres el único al que abraza así. Sin mencionar que le gusta saltar sobre tu espalda y colgarse de ti como un koala, añadió Zero, recordando cuando ella le hacía eso al adolescente de cabello verde oscuro. Le resultaba gracioso que lo admitiera, pero también le daba un poco de celos porque sabía que Midoriya podía sentir sus pechos presionados contra él cuando ella hacía eso. Izuku seguía sonrojándose, sin saber qué decirles para que no fuera lo que pensaban. Sí, ella hacía esas cosas con él, y sí, él disfrutaba de su compañía, pero, al igual que con los demás, solo era un amigo. Era imposible que alguien tan hermosa y alegre como Nejire quisiera que él saliera con ella. En fin, nos estamos adelantando. Volviendo a nuestro año, tú también has intentado reclamar a las chicas de nuestra clase hermana. Denki lo señaló con reproche. El rubio ni siquiera le dio tiempo a Izuku a responder, sacando rápidamente el teléfono del bolsillo. Marcó un número a toda prisa y se lo llevó a la oreja mientras esperaba pacientemente. Los demás estaban confundidos, pero no dijeron nada cuando contestaron la llamada. ¿Qué quieres, 1A? La voz agitada de Neito Monoma, de la clase 1B, respondió, claramente molesto por tener que hablar con alguien de su autoproclamada clase rival. ¿Y cómo conseguiste mi nu? Nos enfrentamos al mujeriego. Denki simplemente se lo dijo como si eso significara algo. ¡Pam! Todos, especialmente Izuku, se sobresaltaron al oír cómo la puerta de su residencia se abría de golpe. Allí, frente a los demás, con una mirada que parecía amenazar con causarle dolor al adolescente de cabello verde oscuro, estaba Neito Monoma. Sin embargo, no estaba solo, ya que el resto de los chicos de la clase 1B también lo acompañaban. Así que ahora por fin te van a llamar la atención por lo que les has hecho a las chicas de nuestra encantadora clase. Neito se jactó con una sonrisa maníaca, mientras Izuku estaba más horrorizado y completamente perdido sobre lo que estaba sucediendo. ¿No estábamos hace un momento en la zona común de nuestra residencia? ¿Cómo hemos llegado aquí tan rápido? Preguntó Nirengeki, mirando a su alrededor con total confusión. No lo cuestiones. Te ahorrarás un dolor de cabeza, le dijo Jusho, mirándolo fijamente. Había aprendido a aceptar que estas cosas sucedían. Intentar comprenderlas era buscarse problemas. ¿Qué está pasando? Murmuró Izuku con los ojos muy abiertos y cómicos, completamente confundido ahora por este giro de los acontecimientos, mientras los chicos de la clase 1B entraban en la zona común, cerrando la puerta de entrada a los dormitorios tras ellos. Ah, así que está intentando hacerse el inocente. No funcionará. Sabemos que te has robado los corazones de nuestras chicas. Señaló Kosei. ¿Qué quieres decir con eso? No he hecho nada así. Gritó Izuku de nuevo, su rostro enrojeciendo una vez más por las acusaciones que estaba recibiendo de todos, en realidad. Falso. Sedujiste a la hermana mayor Kendo. Te tomaste tu tiempo, pero la engañaste. Cada vez que sales con ella a entrenar o lo que sea, siempre habla de ti y tiene una gran sonrisa en la cara. Normalmente me alegraría por ella, pero tenías que hacer que las demás chicas cayeran en tus redes, pervertido sin hombría. Exclamó Tetsutetsu, señalando con el dedo acusadoramente a un Izuku aún más desconcertado. No soy un pervertido. No he seducido a nadie. No es así. Exclamó Izuku, tartamudeando ante la acusación, sobre todo por ser llamado pervertido.
¿De dónde habían sacado esa idea? Él y Tsuka suelen entrenar juntos de vez en cuando y luego pasan el rato como amigos. ¿Cómo puede ser eso pervertido? Mentiras de la oscuridad que engañan al resto haciéndoles creer que son luz. Hiciste que Komori cayera en tus susurros de mentiras y engaños, hundiéndola aún más en el abismo de tu lujuria. Shiai le respondió, con el rostro y el tono impasibles. Otros, incluso algunos de los chicos de la clase 1B, lo miraron fijamente, completamente confundidos, antes de volver a mirar a Izuku. Dice que el hecho de que pasaras tiempo con Komori y hablaras de héroes profesionales y su particularidad hizo que ella se enamorara perdidamente de ti con el tiempo. Yosetsu tradujo para aquellos que no entendieron de qué hablaba el usuario de la particularidad negra. Pero no es cierto. Solo somos amigos. Repetía Izuku sobre las chicas, pero ¿por qué nadie le creía? Y luego está el hecho de que pasas tiempo con Yanagi, respondió Sen, ignorando por completo lo que Izuku acababa de decir. Ya sea en nuestras residencias o aquí en la tuya, a veces ven películas de terror en privado y también estudian juntos. Incluso fuiste con ella a una convención de películas de terror hace un mes. No paraba de hablar de lo bien que lo pasaron juntos. ¿Qué tiene de malo pasar el rato y hacer eso con Reiko? Preguntó Izuku, con el rostro enrojecido al recordar cuando se lo hizo. Lo disfrutó, pero también recordó lo avergonzado y nervioso que se sintió cuando ella se asustó y se aferró a él como si su vida dependiera de ello. No negaría que se sintió bien y reconfortante, pero eso solo empeoró su vergüenza actual. ¿Te atreves a llamarla por su nombre de pila? Monoma parecía a punto de estallar de la furia que sentía por lo que había oído salir de la boca de ese bastardo mujeriego. ¿Qué tiene de malo eso? Ella también me quería. Me llama por mi nombre, así que ¿cuál es el problema? Respondió Izuku completamente desconcertado, sin darse cuenta de que eso solo enfureció más a Monoma. Por suerte, Jurota y Yosetsu lograron mantenerlo en pie y evitar que el pobre y confundido chico de cabello verde oscuro se abalanzara sobre él en ese mismo instante. Pasando a Tokage, Juso continuó como si fuera lo más lógico, logrando que Izuku lo mirara, aún completamente confundido por todo, no paraba de hablar de ti cada vez que la visitabas y salías con ella. La cosa empeoró cuando fueron a una cita a ese museo de dinosaurios, al que ella quería ir y vieron el estreno de una película de dinosaurios sobre un parque, anterior a que tuvieras un Kirk. Aunque debería alegrarme de que disfrute de tu compañía, el hecho de que hagas lo mismo con muchas otras chicas me molesta bastante. Cita. Izuku tartamudeó aún más al oír eso, su rostro volvió a perder la lógica y se puso más rojo de lo que ninguno de ellos creía posible, mientras agitaba los brazos de una manera frenética que dejaba en ridículo los movimientos habituales de Ida. No fue así. Solo estábamos pasando el rato como amigos. No, eso es definitivamente una cita, añadió Eijiro, mientras que los demás asentían casualmente o expresaban su acuerdo, lo que no ayudó en absoluto al nerviosismo y la vergüenza de Izuku. Sí, igual que cuando fuiste con Kodai a ver las reposiciones de las películas de Ultraman hace un par de meses. Estoy bastante seguro de que es la vez que más la hemos visto sonreír desde que la conocimos, compartió Iryu, recordando cuando Kodai y Midoriya salieron juntos y pasaron la mayor parte del día viendo esas películas de la época anterior a que obtuvieran sus dones. No, no fue una cita, tartamudeó Izuku, con la voz baja, abrumado una vez más por todo aquello. Había disfrutado de aquel día con Yui. Nunca había visto esas películas y se lo había pasado genial, viéndolas y comentándolas con ella durante el almuerzo y la cena. Claro que no le habría importado si hubiera sido una cita de verdad, pero sabía que para ella solo era un amigo. No creo que sea un problema si lo fuera, respondió Todoroki, pensando que no había nada malo en la creciente relación de Izuku con las chicas si ellas eran genuinamente felices. Sí, acepto. Exclamó Neito con furia en los ojos, mirando al adolescente de cabello blanco y rojo antes de volver su atención a Midoriya. Ni siquiera con esos 5 te bastó para robarles el corazón a nuestras chicas. Te metiste con Tsunotori, obligándola a estar cerca de tu presencia en la clase 1A, con la excusa de ayudarla a aprender japonés, cuando probablemente te aprovechaste de ella y la hiciste decir cosas horribles. Pero tú sí lo haces, señaló Tetsu. ¿De quién estás de tu lado? Le gritó Neito a su amigo, quien simplemente se encogió de hombros. No quería que Kendo ni ninguna de las otras chicas sufrieran por sus sentimientos ni que las lastimaran. Sí, Midoriya nunca haría algo tan cruel. Kaminari, a pesar de sus celos por el hecho de que Midoriya tuviera tantas chicas que lo admiraban de esa manera, sabe que el adolescente jamás haría algo así. Los demás asintieron o expresaron su acuerdo.
A Izuku le habría conmovido que lo defendieran si aún no lo consideraban un mujeriego. Y vaya si no lo era. Solo me ofrecía ayudarla a aprender japonés. Salimos como amigos. ¿Por qué es tan difícil de entender?, preguntó Izuku, señalando con ironía. Seguía sin comprender qué tenía de malo. Disfrutaba pasar tiempo con Pony, y ella decía que disfrutaba pasar tiempo con él. ¿Dónde estaba el problema? Por último, está Shiozaki, dijo Manga, ignorando aún la pregunta de Izuku sobre cómo era posible que él estuviera seduciendo a las chicas. Sinceramente, me sorprende que hayas logrado que se enamore de ti, considerando lo seria que suele ser con estas cosas. No sé si debería estar impresionado o no, pero yo no hice que Ibara se enamorara de mí. No hubo ninguna caída, respondió Izuku, sin darse cuenta de que Monoma parecía a punto de sufrir un aneurisma al oír a Midoriya llamar a Ibara por su nombre de pila de esa manera. Él salía con Ibara como todos los demás. Entrenaban, hablaban de dones y otras cosas divertidas, y probaban los pasatiempos del otro. ¿Por qué era malo eso? Claramente hiciste algo. Los 7 no pueden evitar mencionarte a veces y decir lo mucho que les gusta pasar tiempo contigo, le dijo Jurota, ajustándose las gafas antes de continuar. Por favor, entiende, Midoriya, son nuestros amigos y no creemos que los lastimarías intencionalmente de ninguna manera. Simplemente no podemos evitar preocuparnos por su salud emocional, ya que posiblemente estés enviando señales contradictorias. Sigue habiendo muchas chicas. Pero al menos no intentan, digamos, seducir a nuestros profesores o algo así como Midnight-sensei, bromeó Kosei para aligerar un poco el ambiente, con una sonrisa en el rostro. Ah, sí, Midoriya, hiciste prácticas con ella durante una de esas semanas aleatorias que hicimos, ¿verdad?, le preguntó Ida para asegurarse de que lo recordaba bien. En los últimos 2 meses habían decidido hacer algo diferente, que los estudiantes de héroes eligieran prácticas al azar durante una semana. Si no le fallaba la memoria, la primera semana de Midoriya consistió en trabajar solo con Midnight. Sí, pero no fue nada grave. Nemuri quería que mejorara mi trato con el público, así que nos centramos en eso, respondió Izuku con una leve sonrisa, esperando que por fin todo este lío quedara atrás. Se quedó desconcertado cuando, de repente, todos lo miraron con expresión inexpresiva. Al mirar a su alrededor, se encontró con la misma expresión, lo cual, la verdad, resultó un poco inquietante. Por no hablar del silencio que reinaba entre ellos, que tampoco ayudaba. ¿Qué?, preguntó Izuku, con un tono que reflejaba tanto desconcierto como preocupación. ¿Acabas de llamar a Midnight-sensei por su nombre de pila?, preguntó Satou con desconcierto en su voz. Estás bromeando. Estaba bromeando, rugió Tsuburaba, haciendo que Izuku casi gritara por el repentino alarido, mientras el usuario del don de aire sólido lo señalaba con tanta intensidad. Primero las chicas de nuestras clases no eran suficientes, así que también decidiste ir tras nuestros profesores. ¿Acaso tu lujuria no conoce límites? Eso suena a algo que diría Shiozaki, pensó Kamakiri. La verdad es que al usuario del don filo afilado no le importaba nada de esto y solo quería irse a entrenar. Pero sabía que Monoma se enfadaría muchísimo por no quedarse a solas con ellos, así que, a regañadientes, tenía que aguantarlo todo. ¡Hijo de puta! Mineta ni siquiera terminó de gritar eso antes de intentar saltar sobre Izuku. El enano de pelo morado solo falló porque Meso se abalanzó sobre él y lo agarró antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Aún así, no pudo evitar intentar liberarse de su agarre sin éxito, con lágrimas de celos y rabia corriendo por su rostro. Seduciendo a nuestros profesores, incluyendo al más guapo. No, no es así, exclamó Izuku frenéticamente, con el rostro volviendo a su color carmesí anterior mientras movía los brazos sin control. Ella insistió en que la llamara así cuando no estábamos trabajando. No es lo que piensas. Claro, Izuku sabía que era hermosa, algo que ella misma no tenía reparos en dejar claro para molestarlo. Y durante la semana llegó a conocer mejor a Nemuri, incluso descubriendo un lado de ella que nunca antes había notado. Además, se divertían mucho patrullando o saliendo a almorzar y cosas así para pasar el rato. Disfrutaba de las conversaciones que tenían sobre ciertos períodos históricos y eventos anteriores y posteriores al amanecer de los Quirks. Pero, ¿cómo podía significar todo eso que había algo entre ellos? ¿Acaso eso estaría permitido? Ahora que lo pienso, ¿no te tocó trabajar la semana siguiente, con nuestras prácticas aleatorias, también bajo el cuidado de Moon Lady? ¿Lograste que ella también cayera rendida a tus encantos?
recordó Denki, mirando al chico de cabello verde oscuro con envidia y reproche. No, Kaminari, no hubo nada de sucumbir a mis encantos ni nada por el estilo con Yu. Respondió Izuku, solo para abrir los ojos de forma cómica al darse cuenta de que les había dado más motivos para criticarlo. Maldita sea, él era su peor enemigo. ¿Quién diablos es Yu? Preguntó Kamakiri, sin tener ni idea de quién era. Espera, ¿ese es el nombre real de Moon Lady? También la tuteaste. Exclamó Anta, sorprendida. En serio, ¿qué labia tenía Midoriya para ganarse a Moon Lady de esa manera? En ese momento, la furia y los celos se desvanecieron tanto en Denki como en Minoru. Ambos yacían arrodillados, derrotados, de espaldas a Izuku. Una atmósfera depresiva los envolvía, incluso peor que la que reinaba antes de que todo esto comenzara. Honestamente, Midoriya se sentía algo parecido a ellos, con la cabeza gacha y las manos cubriendo su rostro sonrojado. No hay nada que pueda decir que me ayude, ¿verdad? Murmuró Izuku con resignación, al ver que, pasar a lo que pasara, ninguno de ellos creería lo que decía. En realidad no, dijo Koji en voz baja desde su lugar en la cocina. El hecho de que lo dijera el usuario del Donani Voice, de voz suave, le dolió aún más que si lo hubiera dicho cualquier otra persona. ¿No hiciste también una pasantía con las Wild Wild Pussycats la semana siguiente? Con la tendencia que llevas, apuesto a que lograste hacerte bastante amigo de las chicas de ese equipo, recordó Satou, sin sorprenderse de que Midoriya hubiera logrado, de alguna manera, acercarse a las mujeres del equipo. No es así. Exclamó Izuku, sin poder contenerse. No se trataba solo de las mujeres con las que había hecho prácticas, ya que Tiger también estaba allí. Al menos pudo volver a pasar tiempo con Kouta, quien se alegró de verlo. Aunque Kouta parecía empeñado en que él y Shino pasaran más tiempo juntos. No es que le importara, pues disfrutaba de la compañía de ella, Ryuko y Tomoko. ¿Conoces a las tres mujeres del equipo por su nombre de pila? Le preguntó Kojiro sin rodeos. El silencio de un Izuku sonrojado fue toda la respuesta que necesitaban. Algunos simplemente negaron con la cabeza en ese momento, sin siquiera sorprenderse. Por supuesto que lo es, ese bastardo, Mineta refunfuñó desde su sitio, todavía completamente deprimido por toda esta revelación. Déjame adivinar, las semanas siguientes hizo prácticas con heroínas específicas a las que logró conquistar con su engaño. Adivinó Neito en voz alta, sin molestarse en ocultar la furia que aún se reflejaba en sus ojos por cómo Midoriya había robado los corazones de las chicas de su clase. Después de la semana con las Wild Wild Pussycats, Midoriya terminó haciendo prácticas con Ryukyu. Creo que ambos aparecieron en las noticias por derrotar a un villano que causó mucho caos, compartió Ojiro. Por suerte, según los informes, no hubo víctimas mortales a pesar de la destrucción causada por el ataque, y tanto Midoriya como Ryukyu fueron elogiados por su manejo de la situación y por vencer a la amenaza. Ah, sí, lo recuerdo. Eso sí que fue varonil. Exclamó Eijiro con una sonrisa, tras haberlo visto en las noticias durante sus prácticas con el maestro perforador. No fui tan impresionante. Ryuko hizo la mayor parte del trabajo, respondió Izuku, intentando restarle importancia a su papel en el incidente. A diferencia de antes, no pareció darse cuenta de que la había llamado por su nombre de pila, lo que provocó que algunos chicos lo miraran con expresión inexpresiva, mientras que Denki y Minoru se hundían aún más en su desesperación. En lugar de matar a un dragón, se acuesta con uno, Denki refunfuñó, pero aún así lo oyó, provocando que saliera humo del rostro carmesí de Izuku. ¡No! No es así. Gritó Izuku, completamente avergonzado, repitiendo lo mismo una y otra vez. Lo único que hacía era trabajar para Ryuko y ayudarla cuando podía. Además, pasaba tiempo con ella y la conocía mejor. Nejire, Tsuyu y Ochako también lo hacían a veces, así que ¿qué tenía de malo que él hiciera lo mismo? ¿Y ahora qué? ¿También conseguiste una pasantía con Miruko o algo así durante una de las semanas? Preguntó Kosei entrecerrando los ojos. A estas alturas, no le sorprendería que el muy canalla hubiera conseguido una pasantía con ella, a pesar de que no le gusta colaborar con otros. Vamos, es de dominio público que Miruko no hace prácticas. Al menos podemos garantizar eso, intentó tranquilizar a Uase a su amigo y compañero de clase con una sonrisa. En realidad, sí lo hizo, añadió Todoroki desde donde estaba, pensando que no era para tanto. Eso hizo que los chicos de la clase 1B lo miraran con los ojos muy abiertos, de forma cómica, antes de desviar su mirada hacia Midoriya, que seguía sonrojado y avergonzado y a quien el suelo le resultaba bastante interesante de observar en ese momento. ¿En serio? ¿Cómo? Gritó Yosetsu, queriendo saber cómo había sucedido.
Izuku no se movió de su sitio mientras sus mejillas se ponían aún más rojas de lo que creían posible. Rumi dijo que perdió una apuesta, por eso participó en las prácticas aleatorias. Izuku dejó la frase inconclusa, sintiendo que su rostro se ponía aún más rojo. No es que él hubiera elegido esas prácticas, simplemente sucedieron. Por eso eran aleatorias. Además, aprendió mucho de ella durante esa semana. También descubrió que, en realidad, cocinaba muy bien y disfrutó mucho de las comidas que les preparó. También la trató de tú. Denki dejó la frase inconclusa, más deprimido que antes, ahora completamente tumbado boca abajo en el suelo. Apuesto a que lo hicieron como conejos. Minoru también dejó la frase inconclusa, uniéndose a su compañero pervertido que yacía boca abajo en el suelo de la zona común, desesperado. No lo hicimos. Chilló Izuku, aún más avergonzado, mientras le salía humo de la cabeza. ¿En serio? ¿Por qué seguían pensando eso? ¿Cómo es posible que Rumi disfrutara de su tiempo con él, entrenando y patrullando durante su jornada laboral, comiendo comidas caseras e incluso relajándose juntos después de un duro día de trabajo y entrenamiento, significara que le gustaría de esa manera? ¿A quién más ha seducido y engañado este mujeriego con sus mentiras y engaños?, exigió Neito, provocando que Izuku lloriqueara como un perrito triste ante las acusaciones. Midoriya no miente ni engaña, respondió Shouto, provocando que Monoma lo fulminara con la mirada. Al oír esto, Midoriya miró a su amigo con una leve sonrisa, demostrando así su defensa. Gracias todo. Izuku comenzó a darle las gracias. Pero estoy bastante seguro de que también tiene algo con mi hermana, interrumpió Todoroki como si fuera perfectamente normal compartir eso como si nada. Esto provocó una nueva oleada de expresiones de asombro y sorpresa en todos los demás. Mientras tanto, Izuku miró a su amigo con una expresión de horror cómico. En ese momento, el color desapareció de su cuerpo. ¿Tienes una hermana?, preguntó Tetsutetsu, sin saberlo, mientras Todoroki asentía en señal de confirmación. Vaya, Midoriya. ¿Incluso le tiras los tejos a los miembros de tu familia? ¡Qué valiente eres!, dijo Zero con una sonrisa, dirigiendo su mirada hacia el adolescente de cabello verde oscuro que parecía querer desaparecer de la faz de la tierra. Todoroki. Te juro que no está pasando nada de eso. Yo no haría eso. Izuku intentó defenderse y tranquilizar a su amigo. Sin embargo, el hijo de Endeavor, de cabello blanco y rojo, se giró hacia él sin que su expresión cambiara. No te preocupes, Midoriya. Ya tienes mi bendición. No me importaría tenerte como cuñado, le respondió Shouto como si fuera lo más normal del mundo en una situación así. Eso casi hizo que Izuku se atragantara con su propia saliva. Su rostro se puso rojo como un tomate y le salió humo de la cabeza. Si no fuera por la vergüenza que sentía, le habría conmovido que a Todoroki no le importara que se uniera a su familia. Dicho esto, ¿de dónde sacó esa idea? Claro, cuando él, Kacchan y Todoroki hacían prácticas con Endeavor, visitaron su casa, y dejando de lado aquel incidente con el villano, Izuku conoció a Fuyumi y enseguida se hicieron amigos. Y sí, hubo ocasiones en las que se la encontró por ahí y pasaron el rato juntos, incluso lo invitó a su casa cuando estaban solos. Pero solo eran ellos dos, igual que con los demás. Además, Fuyumi era demasiado maravillosa, linda e inteligente como para pensar que él sería un buen novio. Al parecer, Todoroki no había terminado, pues volvió a mirar a los demás, quienes estaban igual de sorprendidos por su confesión de que no le importaba que Izuku se casara con su hermana. Además, durante sus prácticas con mi padre, Midoriya pareció entablar una estrecha amistad con una de sus compañeras, Burnin, compartió Todoroki, recordando cómo la mujer de cabello verde cobrizo solía arrastrar a Midoriya a cualquier misión y se aseguraba de que trabajaran juntos siempre que fuera posible. A Midoriya no parecía importarle, ya que Todoroki veía que se llevaban bastante bien. No es así, respondió Izuku, sin comprender aún la lógica que intentaban usar. Él y Moe solo eran buenos amigos. Como hacen los amigos, se llevaban bien, charlaban, iban a festivales que disfrutaban juntos y colaboraban salvando gente y deteniendo villanos. ¿Cómo podía significar todo eso que ella sentía algo por él? Un momento, ¿no hiciste tú también prácticas con Tirte en la semana siguiente a las de Miruko?, recordó Masirao, preguntándole a Izuku. Recordó cómo, al terminar la semana, Midoriya le habló con entusiasmo a Uraraka sobre haber trabajado con ella, quien le hizo todo tipo de preguntas. Irónico, ya que ella también consiguió prácticas con Tirte en la semana siguiente. Sí, pero no pasó nada de lo que piensas entre Anan y yo, se defendió Izuku con un bufido, queriendo acabar con esos pensamientos en ese mismo instante.
Simplemente aprendía de ella como siempre, pasaban tiempo juntos incluso cuando no estaban trabajando como héroes, e incluso una vez encontraron un lugar tranquilo y observaron las estrellas juntos, de lo más a gusto. Eran cosas normales, nada raras. Se encontró con miradas inexpresivas, lo que dejó a Izuku confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran de forma cómica al darse cuenta de cómo había llamado a Tirten. Su rostro se puso aún más rojo, cubriéndose la cara con las manos. Ella quería que la llamara por su nombre, simplemente se me quedó. Izuku dejó la frase inconclusa, su voz baja, sabiendo ya que su respuesta no iba a salvarlo de lo que sin duda estuvieran pensando de él de esa manera. Un silencio se apoderó de la sala común de la residencia. Algunos chicos se miraron entre sí mientras Izuku seguía deseando que la tierra se abriera y se lo tragara entero para escapar de todo aquello. Vaya. Son muchas más chicas y mujeres de las que creía que habías conquistado, admitió Onenuki. Con todo esto y lo cerca que Midoriya parecía estar de enamorar a las chicas de sus clases e incluso a heroínas profesionales, no le sorprendería que el adolescente de cabello verde oscuro lograra que un villano también se enamorara de él en algún momento. En ese preciso instante, lejos de la UA, Miko Toga estornudó, preguntándose si alguien estaría hablando de ella. Más le vale que sea de una forma tierna, maldita sea. De vuelta en la sala común de la residencia, Izuku seguía sonrojado, con las manos cubriéndole la cara. No tenía ni idea de cómo había llegado a esa situación. A ninguna chica ni mujer le gustaba de esa manera. ¿Por qué los chicos no lo entendían? Neito parecía a punto de hablar o acusar a Izuku de algo de nuevo, cuando de repente sonó su teléfono con un mensaje. Parpadeando confundido, lo sacó y leyó lo que le habían enviado. Es Kendo. Se pregunta dónde estamos, compartió Monoma con el resto de sus compañeros. Seguro que ya terminó con lo que sea que estuviera haciendo con Yaoyorozu de la clase 1A. Tras responder que iban de camino, guardó el teléfono. Miró a Izuku, señalando con el dedo entre sus ojos furiosos y los de él, que reflejaban confusión y vergüenza. Te recordaremos, mujeriego. Sufrirás por robarnos el corazón a nuestras chicas. Dicho esto, Neito se dio la vuelta para salir del edificio de la residencia 1A. Los demás chicos de la 1B hicieron lo mismo, y Togaru se alegró de que todo hubiera terminado para poder ir a entrenar. Esto dejó a los chicos de la 1A a su aire, como antes. Todos miraron a Izuku, que parecía exhausto por todo aquello, a pesar de que su rostro aún estaba rojo. Tal vez nos pasamos de la raya, afirmó Kirishima, preguntándose si habían ido demasiado lejos al cuestionar las relaciones de Midoriya con las chicas. Al ver a Kaminari y Mineta, que seguían profundamente deprimidos, el adolescente pelirrojo se acercó y les dio una palmada en la espalda a cada uno. ¿Quieren ir a entrenar para desahogarse? Les ofreció acompañarlo. Tal vez Bakugou aún estuviera en el gimnasio Gama. Si era así, podrían entrenar con él. Nos gustaría eso. Denki murmuró en señal de acuerdo con voz triste, mientras Minoru también asentía, deseando desahogar sus celos en algo. Creo que me uniré a ustedes. Dark Shadow y yo hemos estado pensando en perfeccionar una técnica que ideamos, les dijo Tokoyami, levantándose del sofá y dejando el libro que aún sostenía detrás de él. Dark Shadow asintió, deseando hacer lo mismo. Finalmente, uno a uno, los demás decidieron acompañarlos. Incluso Iida y Todoroki se unieron para perfeccionar algunas técnicas que habían ideado. Al marcharse, Iida y Todoroki se detuvieron cerca de donde estaba Midoriya, quien seguía con la cara roja y avergonzado. ¿Estarás bien?, le preguntó Iida. Izuku logró alzar la vista para ver sus rostros y los de Shouto, dedicándoles una leve sonrisa a pesar de que sus mejillas aún estaban rojas. Sí, estaré bien. Podéis iros sin mí, les aseguró Izuku. Los dos le devolvieron la sonrisa, y Todoroki le dio una palmada en la espalda a Midoriya como muestra de apoyo, antes de seguir al resto, dejando a Izuku solo en la zona común. Izuku se quedó mirando la puerta de entrada por donde todos habían salido, luego suspiró y se dirigió a sentarse en uno de los sofás que había en el centro. Se recostó y aprovechó ese momento para relajarse y olvidarse de todo aquel lío. No puedo creer lo que estaban pensando. Como si alguno de ellos fuera a enamorarse de mí, susurró Izuku sin dirigirse a nadie en particular. ¿En serio? ¿Cómo podían pensar que él estaba seduciendo a las chicas y mujeres de esa manera? Simplemente eran amables y muy buenos amigos, y en algunos casos, buenos maestros que lo ayudaban a mejorar sus habilidades y a ser un mejor héroe. Adoraba pasar tiempo con cada uno de ellos. La forma en que aceleraban su corazón, cómo lo inspiraban de tantas maneras, cómo siempre lograban animarlo cuando se sentía deprimido.
Sí, podía imaginarse con todos ellos, haciendo todo lo posible por brindarles alegría y amor, tal como ellos se lo daban a él. Pero sabía que tenía que ser realista. Ninguna de ellas, por muy maravillosas, increíbles, lindas, guapas, trabajadoras y con tantas otras palabras que pudiera usar para describir lo geniales que eran, pensaría jamás que él sería alguien con quien querrían pasar el resto de sus vidas. Ninguna pensaría que él sería alguien con quien querrían formar una familia algún día. Ninguna pensaría que él podría darles el amor y la felicidad que merecían. Estaba agradecido de que, en primer lugar, estuvieran dispuestas a ser sus amigas, y eso solo bastaba. Izuku negó con la cabeza, apartando los pensamientos negativos. Se levantó del sofá, sacó su teléfono y revisó los mensajes que había intercambiado con Olmidos. Tal vez hablar con él me ayude a despejar la mente, susurró Izuku para sí mismo, con una leve pero triste sonrisa en el rostro, reflejada en los pensamientos que había tenido hacía un momento. Le dolía saber todo lo que sabía, pero, al mismo tiempo, pensó que simplemente se sentía afortunado de que hubieran querido ser sus amigos. Dicho esto, salió del edificio de la residencia estudiantil. Sin embargo, hubo dos cosas que Izuku no notó al irse. Primero, murmuró todo lo que pensó sin darse cuenta. Y segundo, cierta persona que salió de su habitación estaba escondida en las escaleras, escuchando todo, antes de regresar corriendo a su cuarto. Más tarde, finalmente llegó la noche y todos regresaron a los dormitorios para cenar. Por suerte para Izuku, ninguno de los chicos volvió a sacar a relucir el incidente de antes, así que no tuvo que preocuparse por eso. O al menos por el momento. Dicho esto, de vez en cuando sentía las miradas celosas de Denki y Minoru, pero hacía todo lo posible por ignorarlas. Pero algo no cuadraba desde que todos regresaron y se reunieron en los dormitorios. Más concretamente, las chicas. Parecían muy interesadas en saber cómo le había ido el día y no se separaron de él, para envidia y tristeza de Kaminari y Mineta, pero él las ignoraba. Era agradable y reconfortante, no se equivoquen, pero no podía evitar sentir que le faltaba algo. Además, tenía la sensación de que lo miraban cuando él no las miraba, pero eso podría deberse simplemente a los nervios habituales de antes. Aún así, disfrutaba hablando con ellas mientras le contaban su día y él les contaba el suyo, sin contarles todo el lío. No tenían por qué saber de esa locura. Finalmente, todos parecieron retirarse a sus respectivas habitaciones, incluido él. Decidió estudiar un poco más antes de acostarse. Sin embargo, pasadas las 10, recibió un mensaje de texto de Momo, pidiéndole que fuera a verla. Dijo que era importante, pero no mencionó nada más. Eso lo llevó hasta donde se encontraba ahora, de camino a la habitación de la usuaria del don de creación. Reconocía estar confundido, ya que no era propio de ella pedirle que fuera a esas horas de la noche, cuando todos estaban relajándose en sus habitaciones o ya dormidos. No parecía nada malo ni demasiado grave, pero fuera lo que fuese, esperaba poder ayudar en lo que pudiera. Al llegar a su puerta, el adolescente de cabello verde oscuro no pudo evitar sonrojarse levemente. Ya había estado en su habitación varias veces para estudiar y pasar el rato con ella, pero seguía siendo la habitación de una chica. Nunca se había acostumbrado del todo a esas cosas, ya fuera su habitación o la de cualquier otra chica. Negando con la cabeza, llamó a la puerta, inclinándose un poco hacia adentro. «Momo. Soy yo, Izuku». Izuku habló lo suficientemente alto para que ella lo oyera, pero no tanto como para molestar a nadie más. «¿Está abierto?», la oyó responder. Dicho esto, abrió la puerta. Para su sorpresa, no solo estaba Momo en su habitación. Ochako, Tsuyu, Mina, Toru y Kyouka también estaban allí. Las 6 estaban en la cama de Momo, cabiendo sin mayor problema. Todas le sonreían, aunque un par como Ochako y Kyouka parecían algo avergonzadas por algo. Y sus ojos tenían una mirada que parecía seductora. «Hola, Green», le saludó Kyouka, con una sonrisa nerviosa pero aún seductora en el rostro. Izuku no tuvo oportunidad de responder. Antes de que se diera cuenta, la lengua de Tsuyu y los auriculares de Kyouka salieron disparados y lo envolvieron. Apenas un grito de sorpresa escapó de sus labios antes de verse arrastrado a la habitación, con la puerta cerrándose tras él. Siguió una noche larga pero plena, pero ni Izuku ni las chicas se arrepintieron de nada. Fin.